encontramos en la Basílica de San Pablo Mayor de Nápoles, de los Padres Teatinos. A mi derecha tenemos los restos mortales de un beato, el beato Pablo Burali d'Arezzo, cardenal y arzobispo de Nápoles, sacerdote y religioso teatino. Nació en el sur de Italia, en Itri, en 1511. Con 14 años ingresó en la Universidad de Salerno, pero inmediatamente cambió de sede por la de Bolonia. En Bolonia tuvo un gran maestro y eclesiástico de aquellos tiempos, gran canonista, Ugo Boncompagni, que más tarde sería Papa Gregorio XIII. Con 25 años se laureó en Derecho Civil y Eclesiástico, como era costumbre en aquel tiempo. Volviendo a Nápoles, su carrera era prometedora. Decían que muchas matronas incluso ya preparaban un matrimonio para este joven con tanta reputación en la ciudad. Sin embargo, en él siempre estuvo el deseo de retirarse a hacer vida de oración, cosa que su vida pública evidentemente no le permitía. En 1550, el emperador Carlos V lo nombra real consejero en la misma ciudad de Nápoles. Hace un primer tentativo de llevar vida ermitaña en el sur de Italia, pero inmediatamente tiene que volver a sus labores. Por aquel entonces, y desde el año 1533, se encontraban en la ciudad los clérigos regulares, también llamados teatinos. Él los conocía bien porque desde el 1538, Cayetano de Tiene, Juan Marignone y sus compañeros llegaron al centro de la ciudad, a San Pablo el Mayor, justamente esta basílica. Eran conocidos como religiosos reformados. Quiso entrar con los teatinos y lo logró en 1557. Tuvo un gran compañero en el noviciado. Decía que con este compañero, nuestro San Andrés Avelino, a veces competían por quién era más santo o quién era más humilde. El uno atribuía al otro el ser más santo que sí mismo, el ser más humilde que sí mismo. En 1558 no solamente recibe la profesión como teatino, sino algo que para él diventa el primer peso en la vida religiosa, el sacerdocio. Scipione, que cambia el nombre por Pablo al momento de la profesión, solamente había entrado con los teatinos porque quería hacer vida retirada de oración, siendo solamente un hermano. Sin embargo, los padres teatinos, ni lerdos ni perezosos, se dan cuenta de las grandes capacidades que este religioso tenía. Y en 1560 lo nombran superior de esta casa, de esta comunidad, solamente 3 años después de haber ingresado con los teatinos. Y en el medio recibe la ordenación sacerdotal. Conocido en esta gran ciudad como el abogado de los pobres, salía de defensa de los más necesitados. Una vez en un juicio en el que intentó defender a una mujer viuda, pobre, pero que perdió el juicio y por lo tanto también perdía la casa, él mismo pagó aquello que esta mujer debía y logró que consiguiera seguir con sus casas, con sus bienes, con sus posesiones. También era el abogado de la verdad, conocido así en esta ciudad, porque siempre luchaba para que se esclarezca cuál era la verdad de los asuntos a tratar. Evidentemente, este hombre que quiso vivir en retiro, en silencio, no lo lograba por sus capacidades. En el año 1564, el reino de Nápoles vuelve a pedir ayuda a su antiguo real consejero. En este caso, siendo prepósito todavía de la casa de San Pablo el Mayor, Pablo Burali se dirige a las Cortes de Madrid ante Felipe II para evitar que se establezca en este reino, en el reino de Nápoles, la Inquisición española, incluso con el apoyo del Papa Pío IV. Esto nos permite ver que la Inquisición no se establecía, no ejecutaba ni actuaba del mismo modo según los reinos, principados, regiones, etc. Más adelante, en 1568, siendo solamente por un año prepósito de la Casa de Roma, recibe por obediencia la ordenación episcopal. Y el Papa Pío V le encomienda la diócesis de Piacenza, en el norte de Italia. En esta diócesis
Fue uno de los primeros a establecer, fundar, crear un seminario conciliar, o como lo conocemos hoy en día, un seminario diocesano. El primero fue su gran amigo, el cardenal San Carlos Borromeo, y para esta importante y difícil tarea llamó nuevamente a sus hermanos de comunidad, a los teatinos, a los que no solamente les encomendó la administración y llevar adelante el nuevo seminario, sino también una iglesia, la de San Vicente, en el centro de la ciudad. En la comitiva de los teatinos, en aquellos primeros teatinos que formaron parte de los primeros seminarios conciliares, encontramos a San Andrés Avelino y a un sacerdote de mucha confianza para Pablo Burali, que es el padre Giuseppe Balbuccia. En esta diócesis se encuentra por prácticamente 10 años. En ella misma, en 1570, recibe la nómina cardenalicia, se convierte en cardenal. Más tarde, el Papa Gregorio XIII, Hugo Compagni, que fue su profesor, como dijimos anteriormente, en Bolonia, lo destina a la arquidiócesis de Nápoles, precisamente en el año 1576. En 1576 tiene que nuevamente poner orden al seminario diocesano de Nápoles, que había sido formado, creado hacía muy poco. Incluso debido a este desorden, lo tuvo que cerrar durante un tiempo. Y nuevamente vuelve a pedir ayuda a sus hermanos de comunidad, los padres teatinos. Del mismo modo, tuvo que disciplinar muchos conventos en Nápoles que se encontraban fuera del orden propio de la vida religiosa. Fue incluso reconocido por muchos historiadores hasta el día de hoy un gran modelo de obispo tridentino, obispo que aplica las reformas del Concilio de Trento. Visitó y conoció toda su diócesis, mandó a llamar numerosos sínodos e incluso escribió un catecismo para los sacerdotes. Verdaderamente, Pablo es conocido y recordado como un obispo celante, un buen pastor. Más allá de aquel ermitaño que quedó atrás, que quería llevar vida retirada, la vida de pastor no hizo que se quede atrás. Salió al encuentro de todos, desde los clérigos a los que había que reformar, y lo hacía con el propio ejemplo. Decían que incluso cuando llegó a Piacenza no se rezaba en la catedral, los religiosos, el cabildo de la catedral no rezaba, y fue con su propio testimonio que invitó a los demás a participar del oficio divino. Como también con la gente más simple y más humilde. Recordando su antiguo oficio de abogado, era llamado abogado de los pobres o abogado de la verdad. En 1578, Pablo muere. Después de muchas fatigas, de muchos cansancios, de cargar la cruz, vuelve a la casa del Padre. Aunque haya pasado poco tiempo con los teatinos, él lo reconoció como parte de su esencia. Prácticamente de 67 años de su vida, habrá pasado con los teatinos unos 10. Sin embargo, era tan intrínseco su ser religioso a sí mismo que quiso ser sepultado en el cementerio de los teatinos de Nápoles. Y desde ahí, desde esta casa de San Pablo el Mayor, es que su cuerpo espera la resurrección de los muertos, que Pablo Burali espera la resurrección de los muertos, y se convierte para nosotros en un ejemplo y un testimonio de buscador del reino de Dios y de su justicia.